A tan solo un día de la asunción de Donald Trump hay muchísima expectativa en el mercado de las criptomonedas y Bitcoin ya se encuentra nuevamente arriba de los $100.000. Por otro lado, conocimos el dato de inflación de diciembre de Argentina que dio 2,7%, dejando una inflación anual de casi la mitad que del año 2023. Como prometió Javier Milei, si los datos de inflación seguían dando en base a lo esperado, se iba a bajar el crawling peg, o sea la devaluación del dólar oficial, de un 2% a un 1%, y esto ya sucedió, lo que aumenta la expectativa de menor inflación en los próximos meses. De todo esto y muchísimo más vamos a hablar en este análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Generalmente los análisis semanales los grabo los viernes, pero bueno, ayer viernes tuve un día un poco enquilombado y lo terminé grabando hoy sábado a la tarde. Esta mañana me despierto y encuentro en uno de los grupos que tengo con amigos que hablamos de criptomonedas que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, parece haber sacado un token. No se sabe si es de él, si no es de él, no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que es un token que subió un 330% solamente en un solo día. Ese token lo pueden buscar como Trump, es el token que dice Trump. Este token se lanzó en la cadena de bloques de Solana, lo que hizo que Solana suba, vamos a ver en este momento, subió un 16% solamente hoy que estoy grabando este video. Y otras criptomonedas también del ecosistema de Solana, como por ejemplo Raydium, que es una criptomoneda que venimos siguiendo bastante acá en el canal, tuvo una suba del 19% en las últimas 24 horas, alcanzando más de $7 por unidad. Seguramente la semana que viene, teniendo en cuenta que el lunes asume Donald Trump, vamos a tener una semana con bastante volatilidad, sobre todo el día que él asume, como vengo diciendo, el día lunes 20 de enero, porque probablemente diga algunas cosas relacionadas al mundo cripto que hay que ver cómo el mercado las adopta. Si son las cosas que el mercado quiere escuchar o si por el contrario no son tan buenas o quizás ni siquiera menciona las criptomonedas. Todo eso va a ser muy determinante para la volatilidad del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que muchísimo cuidado, sobre todo el lunes, pero en general la semana que viene con el mercado cripto, porque seguramente vamos a tener una semana muy pero muy intensa. Recordemos que Donald Trump es un presidente pro Bitcoin que quiere adoptar Bitcoin en sus reservas y cualquier cosa que Trump diga el lunes va a ser tomado con bastante importancia. Por otro lado, yendo a Argentina, se conoció el dato de inflación. Ahora lo vamos a ir a ver con más detalles. Inflación de diciembre, 2,7%. Un poquito por encima de lo que había dado en noviembre, un 2,4%, subió a un 2,7%. Generalmente la inflación en diciembre suele ser alta. También vemos subas del dólar y especialmente este año donde el exterior está tan barato con respecto a la costa argentina y a vacacionar dentro de Argentina, hay mucha demanda de dólares para irse a otros países a vacacionar. Y por otro lado se bajó el crawling peg, esta pequeña devaluación que hacía el gobierno todos los meses de un 2% al 1%. Esto va a hacer probablemente que el dólar financiero, los dólares paralelos tengan un poco menos de volatilidad y también va a hacer que la velocidad con la que suben los precios, o sea la inflación, empiece a bajar de a poquito en los próximos meses. ¿Por qué? Porque si vos devaluás tu moneda al 2%, ¿qué significa? Que vos estás haciendo que tu moneda valga menos. Si vos la devaluás más lento, va a valer menos, pero más lento. Entonces probablemente la inflación se desacelere. Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde los productos dependen mucho del valor del dólar, un crawling peg del 2% hace que los productos importados se vuelvan un 2%, en este caso, más caros todos los meses. Si vos bajás ese ritmo, los precios van a aumentar todos los meses, pero a un ritmo más lento. Dicho todo esto, yo sé que muchos están esperando la parte del análisis técnico porque hay bastante novedades esta semana con respecto a los precios, pero primero vamos a ir con las noticias más importantes bajo mi punto de vista de esta semana. Les recuerdo, como siempre, suscríbanse, estamos muy pero muy cerca de los 800.000 suscriptores. Súmense a la familia de Joven Inversor, que este es el año para llegar al 1.000.000 de suscriptores. De mí depende y de ustedes también. Vamos a empezar con las noticias de esta semana. Tether, la empresa encargada de la emisión de los USDT, va a trasladar su sede y filiales a El Salvador. Esto lo van a hacer porque consiguieron la licencia total de proveedor de servicios y emisor de stablecoin. Probablemente tenga algo que ver con esto que está pasando en Europa con la ley MiCA, que lo hablamos en uno de los videos anteriores, que hace que Tether como empresa, al no tener todas las regulaciones que tiene que tener en Europa para poder funcionar en los exchanges de Europa, ya lo charlamos antes, seguramente ya lo saben porque ya se los conté, empieza a ponerse en duda que Tether pueda operar en Europa. Todavía no tiene la restricción, todavía no está limitado en ese sentido, pero empieza a poquito a moverse, en este caso a El Salvador. Vamos a Argentina y vamos con los datos de inflación. 2,7% de inflación para el mes de diciembre 2024. Gráfico en pantalla, Argentina cerró con un 117,8% de inflación en el año 2024. Esto es casi la mitad de la inflación que hubo en el año 2023, que fue un 211%. Y de esta manera podemos ver en el gráfico que tienen a continuación la inflación de los diferentes países de América del Sur
Sur en todo el año. Fíjense que a pesar de la baja de inflación de 2024, Argentina sigue liderando el primer puesto en la inflación más alta de América del Sur. Le sigue Venezuela con 85% y después Bolivia con casi 10% anual. Vamos a ver qué es lo que pasa en este año 2025. El gobierno espera una inflación del 18% este año, se habla de 25% en algunas consultoras. Yo creo que va a estar entre 18 y 25% de la inflación de 2025. Comunicado del Banco Central que confirma la baja del crawling peg al 1%. Vamos a ver hasta cuándo se mantiene el crawling peg, en este caso del 1%. Vamos a empezar a hacer suposiciones. Yo creo que ese crawling peg obviamente se va a mantener hasta la salida del cepo. ¿Cuándo Argentina va a salir del cepo? Ya lo dijeron que va a ser durante este año. En lo personal yo creo que es cuando haya un acuerdo con el Fondo Monetario por fondos frescos, y lo que dijo el gobierno es que ese acuerdo va a ser entre enero y abril de este año, así que vamos a ver qué pasa. Quizás hay un acuerdo con el Fondo Monetario y ese acuerdo que trae fondos frescos no se utilizan para salir del cepo. Sería raro, es lo que el mercado está esperando, pero bueno, vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Vamos a datos de pobreza que me parecen interesantes siempre en estos videos. Vamos, dato del INDEC. La canasta básica se encareció menos que la inflación y subió un 106,6% en el año 2024, más o menos un 10% menos que la inflación que tuvimos. Una familia tipo necesitó 1.024.000 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza, y en el caso de un adulto individual esa cifra fue de 331.000 pesos. Antes de seguir con los datos de Argentina, porque yo estas noticias que les voy comentando las voy haciendo en orden cronológico de cada uno de los días de esta semana, que en el medio tuvimos algunos datos de Estados Unidos que me parecieron importantes, como el primero, índice de precios al productor. Sabemos que este indicador nos dice el aumento de los precios que tienen las empresas, las personas que producen en Estados Unidos, y esto nos da un indicio de la posible inflación que pueda llegar a haber en Estados Unidos, lógicamente. ¿Por qué? Porque si los precios al productor aumentan, ¿qué va a hacer el productor? Pasarlo a precios, y eso que va a pegar en el IPC. El dato de índice de precios al productor, que se esperaba que dé 0,4%, terminó dando 0,2%, la mitad de lo esperado. Esto fue una gran noticia para Estados Unidos e hizo que el mercado el miércoles tenga una gran suba con un gap bastante interesante. En línea con esto se conoció el dato de inflación también del mes de diciembre de los Estados Unidos, dio 0,2% frente al 0,3% que el mercado estaba esperando. Termina cerrando una inflación anual 2,9%. Miren qué loco, ¿no? Mientras se me cae la tapita de la botella. Que Estados Unidos cerró, teniendo en cuenta que Estados Unidos está con regímenes de inflación bastante elevados, terminó cerrando en 2,9% y Argentina cerró 2,7% el mes de diciembre, ¿no? Qué loco que Estados Unidos está con una inflación anual bastante alta, Argentina bajó muchísimo la inflación y nosotros en un mes tenemos lo mismo que ellos en un año. Miren esta noticia que encontré. Pfizer y Synergium van a invertir $20 millones en Argentina para producir una vacuna contra la neumonía. Esta vacuna se exportaría a 30 países con un potencial de $100 millones anuales. Argentina sería el primer país de América Latina en producirla y el segundo a nivel mundial después de Bélgica. Gráfico del ranking de riesgo país de América Latina. Sabemos que si hay algo que sí hizo Argentina este año es bajar el riesgo país, o sea, revalorizar sus bonos con respecto a los bonos norteamericanos, bajando el riesgo país de casi 2.000 puntos a 650 puntos. Les dejo acá un gráfico que me pareció interesante de las diferentes economías latinoamericanas, ordenadas de mayor a menor por su riesgo país. Primero, Bolivia con 2.087 puntos, Ecuador con 1.200 y Argentina con 635. Abajo vemos Latino, que básicamente es el promedio de Latinoamérica, 427. Así que vemos que todavía Argentina tiene recorrido a la baja para seguir bajando sus bonos y poder situarse por lo menos por debajo del promedio, por debajo de los 427, que hoy es donde está el promedio. Si Argentina sigue bajando y los diferentes riesgos países de los diferentes países se siguen moviendo, obviamente el promedio va a estar en otro lado, pero la idea es que Argentina pueda situarse por debajo del promedio de Latinoamérica. Dato de automotores, seguramente a más de uno le va a interesar. Los autos 0 kilómetro aumentaron un 67% en promedio entre diciembre de 2023 y de diciembre de 2024. A mí me pasó, de hecho, a ver si se lo puedo mostrar, que estaba averiguando por una camioneta. Nada, para averiguar, a ver precios y demás, hace más o menos un par de meses, no me acuerdo hace cuánto, pero lo voy a buscar. Miren, acá está, espero que se llegue a ver, voy a intentar que se vea. Esta es una concesionaria que vende autos usados, que cada tanto me mandan tipo lista de difusión. Miren, están vendiendo una Ford Territory, esto fue el 31 del 5 del 24, o sea, fue hace 7 meses, 8 meses. Vendían esta camioneta blanca, 1.200 kilómetros, entrega inmediata, cava, no sé qué goma. Fíjense ahí abajo, $33.000. Esto hace 7 meses, acuérdense. Ahora, el otro día me mandan, esto fue hace un mes, me mandan esto, miren, hasta tiene más kilómetros todavía. Voy a mostrarles de nuevo. Es la misma concesionaria, ¿eh? La misma, Ford Territory 2023, o sea, sigue siendo lo mismo. Y en este caso piden $40.500. Está bien, estoy comparando peras con bananas porque el dato que les di es de 0 kilómetros y estos son usados, si bien están recontra poco caminados, no tienen ni 10.000 kilómetros. Pero el aumento de los autos este año fue terrible. Bueno, déjenme historias, seguramente ustedes tienen en los comentarios para dejarme. Si les pasó algo con algún auto, compraron un auto y se fue a la mierda, o pensaban comprar
comprar un auto y después subió el precio y no lo terminaron comprando. El Banco Central habilitó los pagos en dólares con tarjeta de débito. Va a ser de uso optativo para los comercios. Va a empezar a regir a partir de marzo 2025. No va a ser necesario emitir tarjetas nuevas. Solamente se van a poder utilizar tarjetas bancarias con C, B larga, U, o sea que no sirven billeteras virtuales. Y no se va a convertir de pesos a dólares. Directamente vas a tener dólares en tu cuenta y vas a gastar dólares. No vas a tener pesos y se van a transformar a dólares a algún tipo de cambio. Nuevos aumentos en prepagas. Y sí, ¿qué se pensaron? 3,2%, siempre por arriba de la inflación. El Banco Central habilitó a los menores entre 13 y 17 años a tener su propia cuenta en dólares en el banco. Esto ya se podía hacer, pero a partir de ahora ya se puede hacer sin autorización de los padres. Esta cuenta va a tener un límite de operaciones de hasta 3 salarios mínimos. Y se va a poder aumentar este límite, pero con la autorización de los padres. Dicho todo esto, vamos con los eventos de la próxima semana, que hay bastante tela para cortar. El día lunes en Estados Unidos es feriado, pero recuerden que asume Donald Trump, así que prepárense, sobre todo los que operan en el mundo cripto. Jueves, dato del mercado laboral, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Dato súper importante para el mercado laboral. Y después el viernes vamos a tener el dato PMI manufacturero, que es el 20% de la economía aproximadamente estadounidense, y el PMI de servicios, que es el más importante de todos, que engloba casi el 80% de la economía norteamericana. Así que si bien tenemos algunos eventos, sobre todo, como les digo, jueves y viernes, el evento de la semana va a estar el lunes con la asunción de Donald Trump y obviamente todo lo que vaya a decir en su discurso de bienvenida a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora sí, vamos a empezar con el análisis técnico de esta semana, que sé que lo están esperando. Vamos ahora sí a la parte de los gráficos y como siempre hacemos, vamos a empezar con el S&P 500, el índice más importante de Estados Unidos. Si bien es un poco difícil hacer un análisis técnico pensando en los próximos días, porque sabemos que el lunes puede cambiarlo todo, puede haber un movimiento muy volátil que haga que cambie todo el análisis, sí podemos ver algunas cosas como la siguiente. Voy a hacer un doble clic en el gráfico y como podemos ver, y lo vamos a ir a ver después en visión semanal, el S&P 500 logró romper la línea de tendencia bajista que venía trayendo desde el máximo histórico, desde diciembre de 2024. Fíjense esta zona de máximos, como había hecho nuevamente contacto en este punto, nuevamente contacto en este punto. Acá estábamos dudando de si el precio podía llegar a romper al alza. El miércoles con el dato de índice de precios al productor, el precio se puso por encima de la media de 20. El jueves hizo el throwback y el día viernes salió al alza con un nuevo gap. Y esto no solo lo vemos en el S&P 500, sino que también lo vamos a encontrar en el índice Nasdaq. Índice Nasdaq, índice de las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Mismo patrón. Fíjense que después de haber tocado 1, 2, 3 veces la línea de tendencia bajista, en el cuarto intento rompe al alza y actualmente está por encima de la línea de tendencia bajista de corto plazo. Lo mismo con el Dow Jones. Si bien lo hizo antes, no lo hizo el viernes, sino que lo hizo el miércoles con el dato de inflación de índice de precios al productor, el Dow Jones rompe la tendencia bajista desde el máximo histórico y empieza un movimiento alcista. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que este movimiento alcista no nos dice que automáticamente ahora vamos a hacer nuevo máximo histórico. Lo que nosotros ahora tenemos que estar atentos es ver si el precio realmente está haciendo un nuevo movimiento al alza para hacer nuevo máximo histórico con respecto al máximo histórico, valga la redundancia, o si por el contrario esto no es más que un movimiento correctivo, es una onda B para poder continuar el movimiento a la baja hasta máximos más bajos o soportes más bajos. Por ende, esta línea de tendencia bajista ya la podemos borrar porque ha sido penetrada. El tema es ver qué fuerza tiene el precio en este punto, qué fuerza tiene el precio para seguir haciendo nuevos máximos con respecto a los anteriores, o si esto simplemente es una corrección para poder continuar el movimiento a la baja. Si nos vamos a un time frame un poquito más alto, a un gráfico semanal, podemos ver que ese soporte que hizo el precio, por el cual después rompe la línea de tendencia bajista, está exactamente o muy cerca de la media móvil exponencial de 20, que una vez más en gráfico semanal funciona como soporte dinámico. Este indicador es increíble, seguramente, o espero que todos ustedes lo utilicen. Y perdón por mi voz, estoy con bastante alergia. No sé por qué no lo dije al principio, pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana con el nuevo presidente de los Estados Unidos, si el movimiento continúa al alza, si empieza una corrección. Yo, o por lo menos lo que yo voy a estar mirando, es que el precio tenga la fuerza suficiente como para romper los máximos anteriores, y si empiezo a ver una debilidad en el precio, cosa que hoy no está, tener cuidado porque probablemente podamos estar frente a un movimiento correctivo para continuar la tendencia a la baja. Con respecto a los indicadores, vemos que no hay una divergencia alcista como para poder decir de que este movimiento haya sido finalizado y ahora sí nos volvamos a una tendencia alcista. Todo lo contrario, cada movimiento, cada nuevo mínimo estuvo confirmado por el oscilador, y si vemos el DMI, indicador que yo utilizo muchísimo, podemos ver de que todavía no nos da la señal de compra que nosotros necesitamos. Todavía el DI positivo no cruzó al alza el DI negativo. Por el lado del Nasdaq están un poco más cerca, el DI positivo está a punto de cruzar al DI negativo, y por el lado del oscilador tampoco vemos una divergencia clara, lo que un poquito me siembra la duda de, me parece que esto es más un movimiento correctivo para que después continúe a la baja, que pueda llegar a ser un nuevo máximo histórico. Va a depender mucho de lo que
pase el día lunes. Esto es simplemente probabilidades en base a los indicadores que tenemos. En cuanto al Dow Jones, sí tenemos una pequeña divergencia, pero después sí hubo un incremento de momentum, así que no sería del todo válido. Lo que sí tenemos ya es un cruce del DI positivo por encima del DI negativo. Nuevamente, ¿será que el Dow Jones empieza a comerle terreno al Nasdaq? Vamos a ver qué sucede. Antes de pasar a los otros mercados, como siempre hacemos, vamos a ver la herramienta de FedWatch Tool. Aún sigue el 97,9% de probabilidad de que la tasa de interés se mantenga en 4.25, 4.50, que es el Current Target Rate. La realidad es que casi con seguridad el 29 de enero, que es la próxima reunión de la Reserva Federal para poder debatir temas de política monetaria, específicamente tasa de interés, lo más probable, casi que les diría confirmado, es que la tasa de interés de los Estados Unidos, de los bonos norteamericanos, se mantenga en 4.25, 4.50 y no se baje por lo menos hasta la próxima, que es el 19 de marzo. Fíjense que para la próxima 19 de marzo todavía se está especulando con un 72% de probabilidad de que se va a mantener. Recién en la del 7 de mayo empieza a aumentar un poco más la probabilidad y se acerca a casi el 40% de que se baje 25 puntos básicos. Pero fíjense que hasta recién el primer cuatrimestre del año 2025 no va a haber novedades de baja de tasa de interés. Todo lo contrario, se va a mantener. Lo más probable, o por lo menos eso es lo que está descontando el mercado. Veremos qué pasa a partir de que asuma Donald Trump. Con respecto al mercado chino, que siempre le pegamos un vistazo, perdió lamentablemente la media móvil exponencial de 20 periodos que siempre veníamos siguiendo, pero fíjense que aparece una línea de tendencia de color blanco que yo trazo en el gráfico de un mínimo con dos mínimos nuevos y actualmente está en esa zona de mínimos. Así que a tenerlo en cuenta, les dejo esta línea de tendencia para que ustedes la chusmeen y vayámoslo siguiendo semana a semana. Algunas acciones que quería ver con ustedes, fíjense acá tenemos el gráfico de Mercado Libre nuevamente reconociendo la línea de tendencia alcista después de 1, 2, 3, 4, 5, sexto contacto. Mercado Libre nuevamente saliendo al alza. Con respecto a los indicadores, todavía no tenemos un DI positivo por encima del DI negativo, acá lo tenemos en el gráfico abajo, y en cuanto al oscilador no tenemos ninguna novedad, no tenemos ninguna divergencia clara. Lo que sí tenemos es que en gráfico semanal el precio está contra la media móvil exponencial de 20 periodos y para poder hacer un nuevo máximo histórico primero tenemos que poder romper esta resistencia. Por lo pronto nuevamente la línea de tendencia alcista vuelve a funcionar como soporte. Si el Dow Jones empieza a pegar la vuelta como vimos en el gráfico anterior, Coca-Cola debería ser una de las empresas más beneficiadas, que fíjense que la semana pasada tuvo una vela que envolvió no solo la semana anterior, sino la anterior también, demostrando bastante fortaleza en el área de los $60, que es un soporte no solo técnico, sino psicológico muy importante para esta empresa. Tesla también tuvo una gran semana. Recuerden que Elon Musk tiene una relación muy cercana con Donald Trump y esta es una empresa que podría llegar a tener una muy buena performance durante su mandato, así que a tenerla en cuenta. Saben que en este canal la venimos trayendo hace muchísimo a los análisis, así que nada, quería pegarle un pequeño vistazo. Vela semanal muy interesante, engolfina la vela anterior, envuelve la vela anterior. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo está la DX, casi en 40 puntos ya. Vamos a pasar al mercado argentino, que tuvimos una semana bastante especial. Semana bajista para el Merval, mucha gente diciéndome qué es lo que está pasando con el Merval. Lo que está pasando es una corrección lógica después de haber subido más de un 100% en un año para una bolsa. Baja del 7% esta semana, como les digo, una baja lógica, teniendo en cuenta toda la suba que tuvo el último año. Y obviamente tuvimos bajas importantes en algunas acciones del panel Merval, lógicamente porque el Merval es un promedio de las empresas que lo componen. Galicia en $67 con una caída del 4% solamente el viernes. Banco Macro, una caída bastante importante, obviamente esta caída acentuada en empresas financieras, estoy hablando de los bancos, y otras que venimos siguiendo siempre también, como el caso de Pampa, Loma, etcétera. Nada, semana de corrección, me parece sana para el mercado argentino, vamos a ver cómo sigue las próximas semanas, pero es lógico después de una suba semejante. Es más, si corrigiese hasta la media de 20 tendría sentido después de toda la suba que tuvo el año pasado. Habiendo analizado un poco cada uno de los mercados, ¿les parece si vamos al mercado cripto? Gran semana para el mercado de Bitcoin y las criptomonedas, totalmente impulsado por la expectativa del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ir directo, primer target, después de la extensión de Fibonacci que tracé de mínimo a máximo histórico, hasta la proyección del mínimo después del movimiento en ABC que tuvo Bitcoin, está en los $114.740. Este es el próximo target de Fibonacci, obviamente en el medio tenemos el máximo histórico, que está exactamente en 108.000 y pico, 108.300. Ese va a ser un punto importante a quebrar, y si Trump en su discurso de inauguración dice algo puntual respecto a Bitcoin, probablemente podamos estar cerca de esos números, pero el próximo target de máxima probabilidad de 0.618 está en el área de $114.000 bajo mi punto de vista. Recuerden que no es un número exacto, sino que es la zona de los $114.000, $115.000. Estábamos desarrollando una cuña con mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, y recordemos que las cuñas son un patrón bajista de resolución alcista, y así es como lo resolvió Bitcoin, de forma alcista actualmente en los $104.000, donde hoy particularmente que estoy grabando este video estuvo lateralizando bastante. Claramente se rompió la tendencia bajista, fíjense que teníamos dos máximos descendentes, mínimos descendentes, y a partir de este punto es cuando Bitcoin rompe el máximo anterior, y a partir de acá empezaría, de por lo menos de corto plazo, una nueva tendencia alcista. Vamos a ver hasta cuándo llega esta tendencia alcista, pero como les digo, es difícil poder proyectar teniendo algo tan
importante, especialmente para el mundo cripto, mañana. La que no está teniendo una muy buena performance en este caso es Ethereum, y esto tiene que ver un poco con lo que pasó en el día de hoy, día que estoy grabando este video, que como pueden ver acá a la derecha, Solana está más 16%, Raydium más 14%, y esto es porque básicamente se dice que no es de forma oficial, pero salió la criptomoneda Donald Trump, que rápidamente se metió en el top 30 de las criptomonedas con mayor market cap. Esto es una cosa increíble, no deja de ser una meme coin, por lo menos por el momento, y ya se comió muchísimas criptomonedas que vienen de hace muchísimos años, hasta superó el market cap de muchas empresas que tienen un negocio impresionante, no sé, el caso de Pampa. La realidad es que es algo bastante loco, pero no me sorprende, porque ya ha pasado en otros momentos en este mercado también. ¿Qué es lo que yo creo que le está pasando a Ethereum en este momento? Que hay cierto miedo, o creo yo, ¿no? Hay un montón de cosas que le están pasando a Ethereum, pero creo que puntualmente en el día de hoy, donde sí hay una corrección en el mercado de las criptomonedas alternativas, pero bastante acentuada en Ethereum. Fíjense que Sushi, Sudex está cayendo más de un 10% y Ethereum 5%, cuando otras criptomonedas como BNB, por ejemplo, que es otra de las criptomonedas que está más o menos ahí, que tiene un mercado similar, está cayendo un 2% nada más. Creo que tiene que ver un poco con la competencia que Ethereum tiene con Solana y que Solana pueda llegar a comerle terreno a Ethereum en este próximo bull run. Creo que tiene que ver con eso, o por ahí tiene que ver la mano. Ethereum por debajo, todavía la línea de tendencia bajista de corto plazo en gráfico diario, y fíjense cómo Solana rompió toda la línea de tendencia bajista que teníamos, pero en gráfico semanal, fíjense cómo aguanta la media móvil exponencial de 20, al igual que lo hace Raydium. Miren esto, Raydium aguantando la media móvil exponencial de 20 y utilizándola como soporte dinámico. Más allá de todo esto, sabemos que la que manda acá es Bitcoin. Bitcoin rompió la cuña bajista al alza, y el próximo target, bajo mi punto de vista, claramente está en los $108.000, que es el máximo histórico anterior. Y que se rompa o no, bajo mi punto de vista, va a depender muchísimo de qué es lo que pase el lunes con la asunción del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De repente, si Trump no dice nada, simplemente dice gracias por haberme elegido, vamos a hacer un Estados Unidos más grande, mejor, más rico, más lo que ustedes quieran, y no habla de Bitcoin y de criptomonedas, probablemente Bitcoin se caiga como un piano. De repente, si hace algún comentario bueno, quizás se mantenga el precio, y se hace algún comentario que genere expectativa, algo diferente a lo que siempre vine diciendo, o simplemente que creo que mantenga su postura eufórica con respecto al mercado cripto, podemos llegar a tener una rotura, o por lo menos alcanzar la zona de máximo anterior. Sobre todo teniendo en cuenta que nuevamente, o por lo menos de corto plazo, estamos en tendencia alcista. Como siempre hacemos, vamos a ver la parte de las dominancias, y vamos a ver cómo esta semana tuvimos una semana positiva para la dominancia de Bitcoin, por debajo todavía de la línea de tendencia bajista que siempre venimos analizando. Una semana regular para la dominancia de las altcoins, sacando Bitcoin y sacando Ethereum, y la que viene cayendo su dominancia de forma increíble es Ethereum. Ethereum sigue estando muy pero muy golpeada, 11,19% de dominancia. La realidad es que si Ethereum no empieza a despertar en las próximas semanas, y se está perdiendo bastante mercado, Ethereum todavía está muy lejos de sus máximos históricos, y otras criptomonedas como BNB, como Solana, bueno, muchas otras ya alcanzaron y superaron sus máximos históricos, y Ethereum todavía lamentablemente sigue estando muy pero muy lejos. Vamos a ver si en algún momento llega la famosa y ansiada alt season. Yo tengo fe de que en algún momento va a llegar, pero por ahora sigue sin despertarse esa tendencia, y mientras la dominancia de Bitcoin no empiece a corregir de manera fuerte, dudo que la tengamos. Dicho todo esto, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede el lunes. Es el evento más importante, o uno de los eventos más importantes del año. Vamos a ver con qué nos sorprende Donald Trump. Seguramente vamos a estar hablando y charlando de todo lo que diga a través de mi perfil de Instagram, así que vayan a seguirme, @joveninversor, y probablemente estemos tratando estos temas en el próximo análisis semanal, así que suscríbete, así no te lo perdés. Gracias por ver el video hasta acá, suscríbanse, activen la campanita si no se pierden ningún video, y como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Chau chau.